Yo quiero comenzar con Marcos 1:15 de la NTV y yo quiero que lo declaremos, que hoy lo declaremos para nosotros. Dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. ¿Lo puede decir conmigo? Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Amén. La otra versión dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ha llegado el tiempo anunciado ya llegó. El reino está cerca. Escuche, cuando nosotros decimos el reino está cerca, nos suena a se acercan los días en que vamos a ver el reino de Dios. Se acercan los días en que el Señor va a volver. Pero lo que está diciendo es que está cerca en espacio. Está a tu alcance. Está al alcance de tu mano. El reino de Dios no está lejos. El reino de Dios no es una cosa para que los extraplanetarios la capten y la entiendan. Está a tu alcance. Arrepiéntanse. Mire, hermano, le voy a decir lo que son las buenas nuevas. El Señor lo que nos anuncia es el reino de los cielos. Significa que el cielo gobierne. Y cuando el cielo gobierna, las noticias son buenas, porque el cielo sabe gobernar. ¿De qué nos vamos a arrepentir? De querer ser gobernados por nosotros mismos. De amar más al mundo que al reino de Dios. De desear más nuestros pecados que lo que el Señor nos ofrece. ¿Cuántos se arrepienten? ¿Cuántos se arrepienten de eso y le dicen, Señor, damos bienvenida a tu reino? Yo quiero ser de tu reino. La palabra dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hoy cantamos, ahora soy ciudadano del cielo. Y significa que todo el gobierno del cielo está sobre mí. O sea, yo soy ciudadano del cielo, yo tengo una constitución que viene del cielo y yo obedezco los mandamientos del cielo, no los de los hombres. Pero como en todo país que tiene constitución, los ciudadanos tienen derechos y tienen deberes. Por eso, si tú eres ciudadano de un país, tienes que pagar income tax, tienes que seguir las reglas de tránsito, tienes que obedecer lo que dice de esto y de aquello, ¿sí o no? En el reino de los cielos es igual. Hay leyes y hay privilegios. Y cuando nosotros estamos anunciando el reino, estamos anunciando ambas cosas. La vida del reino que el Señor te está ofreciendo es que si el reino es tu gobierno y el Señor es tu gobernador y tú estás bajo su ley y bajo su mandato, tú tienes protección del cielo. Tú tienes salud del cielo. Tú tienes provisión de cielo. En tu casa hay atmósfera de cielo. ¿Y sabes qué más hay en tu casa? El poder del cielo. Eso es lo que el Señor te está ofreciendo. Somos ciudadanos a que todos nosotros sabemos que si un país rico tiene una embajada en un país pobre, los que viven dentro de la embajada, ¿cómo viven? ¿Como su país rico o como el lugar donde están pobres? Dentro de esa embajada hay un pedacito de todo el país de donde proceden, con todos los privilegios, con todos los cuidados, con toda la protección, con todos los beneficios. ¿Sí?
entonces tú eres ciudadano del cielo. Y en el cielo lo que hay es bendición. En el cielo no hay maldición, no hay lágrimas, no hay dolor. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay pobreza. Y el Señor te está ofreciendo que vivas bajo su mandato, que tengas una vida de esa embajada. Pero para eso tú tienes que reconocer primero que Él, yo quiero que me proyectes, por favor, Isaías 33. Si me puedes proyectar Isaías 33, miren esto. Dígalo conmigo. Porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro. ¿Quién es el legislador? ¿Qué hace un legislador? Hace las leyes, establece las leyes. Y el Señor es nuestro Rey. Así que el Señor es nuestra rama judicial, legislativa y ejecutiva. El Señor nos manda. El Señor establece nuestras leyes. Y el Señor nos juzga según las leyes que estableció. Amén. Y nos sometemos a su juicio. Amén. ¿Estamos? Escúchame bien. ¿Estás viviendo vida de embajada o te la estás perdiendo? ¿Estás viviendo como se hace en el cielo, aquí en la tierra? ¿O es que en tu casa la ley, el juicio y el mandato viene de otra cosa? ¿Ok? Quiero traerte este texto, por favor, de la NTV, Mateo 16, 25. Si tratas de aferrarte a la vida que te ofrece el mundo, que te ofrece tu carne y que te ofrece el diablo, vas a perder la que te ofrece Dios. El Señor te está ofreciendo una vida de reino donde Él es el que suple, Él es el que sana, es el que bendice, es el que provee, es el que protege. Pero tú quieres tus decisiones, tú quieres tu propia vida, tu criterio, hacer las cosas como a ti te da la gana, ser tu rey, decidir tú lo que es bueno y lo que es malo. Y estás desechando la vida que el Señor te ofrece. Entonces el que ama su vida ahora se agarra y se aferra de la vida mundana, perderá la que Dios le tiene. ¿Entiende? Ahora vamos a leer el texto de nuevo, todos. Vamos a leerlos en voz alta. Mateo 16, 25. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y yo te digo, cuando entregamos la vida nuestra y decidimos, no como yo quiero, Señor, voy a obedecer tu ley. ¿Tú sabes lo que pasa? Que se suelta la gloria del cielo, se suelta el poder del cielo, se suelta su provisión, su protección. Amén. Estoy repasando, ¿verdad que sí? ¿Cuántos nos apropiamos? Repasando, pero para que pongamos en práctica, hermano. ¿Ok? El reino tiene ley y la ley del reino son códigos de victoria. Yo quiero ir por ahí, por encima, por algunos textos, usted sabe cómo es. Pero yo quiero que no se pierda ni un solo texto. Usted tiene que entender que esto es un secreto de Dios para ti y para tu victoria y para tu casa. ¿Por qué nosotros discipulamos? Escuche bien, y ahora me escuchan bien, toda la congregación, líderes nuevos, todos. El Señor Jesús, el Señor estableció leyes de vida para vivir reino y para vivir en gloria.
Y esas leyes tenemos que enseñarlas. Así que el Señor nos mandó a discipular. Nos dijo que iríamos a todas las naciones a hacer discípulos, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que Él mandó. ¿Sabe que discipular no es recitar textos bíblicos? Discipular es enseñar a obedecer. Porque cuando tú obedeces es que se suelta el cielo. Mientras eres un oidor olvidadizo, no se suelta nada, hermano. Entonces el código está en aprender a obedecer a Dios. Amén. Escucha bien. El Señor nos comisionó a todos. Alce su mano y diga, a mí también, a hacer discípulos. Porque nosotros sabemos que esa es la ley de Dios, que Dios quiere las cosas así y que cuando las cosas se hacen como Dios dice, se suelta el poder, se suelta la gloria, se suelta la bendición. ¿Están conmigo? Así que hay tantas familias, el evangelio es para las familias de la tierra. El Señor le dijo a Abraham, en ti y en tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra. Pero las familias de la tierra no conocen esta ley. No conocen de qué manera alcanzar el cielo sobre ellos. El Señor nos envía a nosotros a enseñarles la ley del reino, a enseñarles cómo pueden estar sanos, a enseñarles cómo ser perdonados, a enseñarles cómo vivir sin culpa y sin angustia, a enseñarles cómo vivir protegidos por Dios, a enseñarles el poder de Dios para manifestar en su casa, para sanar a los hijos que se le enferman. Eso es enseñar, eso es discipular, hermanos. ¿Qué usted cree? ¿Que discipular es ir con un megáfono y decir en una calle, arrepiéntanse y crean en el evangelio para que... Bueno, pues eso es una pequeña parte de lo que es discipular. Porque si tú estás discipulando, tú estás enseñando cómo se vive el reino para obtener el beneficio del reino. Ahora yo les quiero hacer una pregunta, qué bueno que no los veo, porque la luz me da de frente, no les voy a ver la cara. ¿Verdad que todos queremos ser discipulados y enseñados en ese poder de la palabra? ¿Verdad que sí? Yo te pregunto, ¿hasta cuándo tú vas a ser el discipulado y no el discipulador? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vivir 40 años en el evangelio yendo a grupos para que te enseñen la palabra y todavía tú no se la enseñas a nadie? ¿No le dices ni a tu vecino cómo alcanzar el poder del reino de Dios? ¡Auch! ¡Ay, qué bueno que no le veo las caras! Yo quiero decirte que tú discipulas uno a uno, o tú discipulas pequeños grupos, o tú discipulas grandes grupos y aquí hacen reuniones los jóvenes, los matrimonios, ¿cuántos? Los Caleb, ok, y se les enseña la palabra, el poder del reino, cómo orar por los enfermos, cómo ser libres de angustias, ¿verdad que sí? Nosotros estamos todo el tiempo discipulando. Pero échalo para adelante, que hay mucha gente cerca de ti que no está cerca de nosotros, que necesitan saber eso del reino de Dios. Sí, amén. Hermanos, yo les exhorto, cada uno de ustedes que ha conocido el evangelio, le dijo el Señor, no yo, vayan y hagan discípulos, enséñenles el poder del reino, enséñenles para que en esas casas también se abra el cielo para ellos. Amén. Quiero traer así, bien rápido, turbo,
Síganme si pueden. Los beneficios de conocer la ley del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dijeron los profetas? ¿Qué dice la ley del Señor? Que es el resultado, diga resultado, de conocer, meditar y poner en práctica, obedecer esta palabra, toda, de tapa a tapa. Para empezar te digo que para conocerla no puedes estar en Netflix 24 horas. Y que tienes que dedicarle, yo no te voy a decir cuánto, que te diga el Señor. Pero tú tienes que pesar cuánto importa para ti. Porque dice la palabra, número 1, que si la conoces, se va a desarrollar tu fe. Eso es lo primero que dice. Se va a desarrollar tu fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que viene la fe. ¿Ok? Dice que conocerla, te hace libre. ¿Cómo es que dice Juan 8, 31 al 32? ¿Qué es lo que dice? Dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecen, o sea, que me están discipulando y me están diciendo esto, y yo voy a casa a hacer lo contrario. No. Si tú permaneces en la palabra, tú eres verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. ¿Sí o no? Esa verdad es la que te liberta. Hermano, ¿tú quieres libertad? ¿Cómo? ¿Oyendo a los políticos? Puedes oírlos. Yo no te estoy prohibiendo que lo oigas o que no veas Netflix o que yo no te estoy prohibiendo nada. Yo te estoy diciendo, saca tiempo para esto. ¿Ok? La verdad te santifica. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Eso es Juan 17:17. Ahora, yo quiero traer unas cositas que quiero un poquito desmenuzar. Hermano, quisiera que mi corazón, Padre, dame la capacidad para poder decir lo que está en mi corazón. En Deuteronomio 4, versos 1 y versos 2 también, pero vamos a dejar el 2 por aquello de no hacerlo muy largo. El verso 1 dice, ahora pues, oye Israel, los preceptos y las normas que yo les enseñé, para que los pongan en práctica. Aquí el secreto es poner en práctica, ¿entendió? El secreto es poner en práctica, ¿entendió? El poder está en poner en práctica, no en oírlo todos los domingos, es poner en práctica. Así vivirán, porque cuando se pone en práctica se convierte en vida. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. Yo te quiero decir, si tú entiendes, oyes, buscas, se te enseña, aprendes la ley del Señor y la pones en práctica, es importante para ti y la obedeces, van a pasar dos cosas. Se va a manifestar vida y vas a poseer la herencia. Entonces Dios tiene para ti una tierra prometida que es una herencia de sanidad, una herencia de prosperidad, una herencia de éxito, una herencia de conocimiento, una herencia de tantas cosas, una herencia de una familia feliz. Esa es tu herencia. Si tú esto que se te enseña lo atesoras y lo pones en práctica, vas a tener vida y vas a poseer la herencia. ¿Amén? Estamos.
Mira lo que dice, escucha esto. Dice, si oyes acontecerá que si oyes, acontecerá, diga acontecerá. Que si oyes la voz del Señor tu Dios para obedecerle, el Señor te exaltará sobre las naciones de la tierra. Te pasará como la promesa a Abraham, engrandeceré tu nombre. Y por haber obedecido, estoy en Deuteronomio 28:2, por favor, lea conmigo. Y por haber, digo si está ahí, Deuteronomios 28:2. Bueno, y por haber obedecido la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. ¿Quién está conmigo aquí? En Deuteronomio 4:6 dice, observadlos y practicadlos, porque ellos constituyen la sabiduría y la inteligencia de ustedes delante de las naciones. Escúchalo bien. Cuando tú pones en práctica la ley del Señor, algo pasa a tu alrededor. Así abran la boca para criticarte. Es que fueron impactados porque vives diferente. Pero si tú eres un evangélico de 40 años y toda la vida te portaste igual que el vecino inconverso, diciendo las mismas malas palabras, adulterando igual y haciendo las mismas tramposerías, pues yo te aseguro que nadie se va a admirar de lo que tú crees. Amén. Ahora yo quiero traer aquí algo sumamente importante que el reino tiene ley, el reino tiene cultura, el reino tiene costumbres, el reino hace las cosas de cierta manera. Los ciudadanos del reino hacen las cosas de cierta manera. ¿Cuántos de ustedes han ido a otro país y dicen, allá en tal país pues tienen la costumbre de hacer esto? O hablan así, así, así. Y si tú vas a cualquier lugar del mundo y alguien dice, chacho, sí, tú miras para atrás y dices, por ahí hay un puertorriqueño. ¿Verdad? Porque tenemos ciertas costumbres. Si el mundo tiene sus costumbres, y escúchame bien, las costumbres nuestras no son las del mundo, son las del reino. ¿Amén? Son las del reino. Te voy a enseñar algo de la cultura del reino, que está chocando gravemente en este tiempo, no antes, pero en este tiempo, con todo lo que se está dando, está chocando fuertemente con lo que el diablo está tratando de levantar. Yo voy a ir a Deuteronomios 4, el verso 9, y vamos a leer la última parte del verso. Deuteronomios 4, 9, dice que estas palabras las enseñarás a tus hijos y a tus nietos. Tenemos una asignación. Le vamos a enseñar la ley del reino. La constitución del reino, tenemos la asignación de enseñarla a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, o sea, a nuestros nietos. ¿Sí, amén? Dice en Deuteronomio 6, del 6 en adelante, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Aquí hay gente que se le paran los pelos y tiemblan cuando oyen eso, porque como la iglesia cambió la verdad del Señor por otra cosa y sustituyó,
Cuando leemos esto, nos suena a lo que hicieron tal vez los padres, los abuelos y algún familiar que era creyente, que lo que era legalista y lo que era en puertorriqueño cantaletero, peleón y sermonero. ¿Alguien se topó con eso? Que no ponían en práctica la palabra, pero te caían arriba. Entonces eso no le gusta a nadie y la gente le da miedo. Pero el diseño del reino es que tu conversación continua, es lo que dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, con todo lo que hablemos, toda palabra sea en el nombre del Señor. Nosotros estamos llamados, ponme el texto de nuevo, a grabarnos en el corazón la ley del reino. Ay, amados, yo quisiera, es que yo estoy con unas cosas en mi mente, yo quisiera saber si y cómo se logra eso hoy, cuando yo trabajo más horas de las que debo, nunca estoy en mi casa. Cuando llego esmandado o esmandada a cocinar y tengo que entretener a los nenes en algo para que me dejen bregar y después me tengo que ir a la computadora a completar los trabajos de la oficina. ¿Cómo han cambiado las prioridades? ¿Sabe? Esas no son las prioridades del reino. ¿Cómo nos hemos dejado minar? ¿Cómo nos hemos dejado cambiar? ¿Cómo fue planificando el diablo el escenario para que nuestros hijos queden sin nuestra enseñanza absolutamente en las manos de un Estado para que otro que no conoce a Dios le enseñe lo que debe pensar? Y como tú tienes derechos a descansar, el rato que tienes con ellos no lo quieres para inculcarles la verdad, sino para descansar tú o ver novelas. Vamos a leer el texto. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Espérate. Pero entonces no es, yo te dije que cuando se acuesten, cuando se levanten, ¿qué muchachito va a resistir eso? No, es que cuando te acuestes y cuando te levantes y cuando vas por el camino, tú le estás diciendo, acuérdate que tu guardador es el Señor. Acuérdate que el cielo tiene una ventana abierta sobre ti. No le tengas miedo a nadie. No tengas miedo de los que no te entienden, porque el poder del cielo está sobre ti. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo del reino. La protección de Dios está sobre tu vida. Que tú te levantas por la mañana y tú te acuestas y el nene dice, mami, me duele la garganta. No te preocupes porque el sanador está aquí. Vamos a dar esa palabra y eso se te quita inmediatamente. Ponme el texto de nuevo. ¿Entienden lo que es hablarlo todo el día? Porque si el nene te oyó decir, no te preocupes que el Señor te va a sanar, vamos a orar. Y cuando llega el mediodía tú estás diciendo, me duele la cabeza, yo otra vez este dolor de cabeza. Yo no sé qué yo voy a hacer. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que? El pobre muchacho está confundido. No sabe qué creer. Porque tú cambias de lenguaje muy a menudo. Dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando acuestes tus hijos, ¿qué le vas a hablar? La verdad del Señor, le vas a hablar fe, le vas a hablar seguridad, le vas a hablar el amor de Dios. Y cuando te levantes, con la misma alegría, átalas a tus manos. Todo lo que vayas a hacer con tu mano tiene que tener la palabra de Dios. Tus hijos no te pueden ver usando tu mano para hacer algo que no sea lo que dice Dios. Como un signo, llévalas en tu frente como una marca. O sea que tú miras de frente y antes de ver el peligro,
tú ves la palabra. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí tienes tu mano. Antes de ver la tentación, tú ves la palabra. Llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa. ¿Qué sostiene tu casa? ¿Qué sostiene tu hogar? En los portones de tus ciudades. ¿Qué haces tú cuando entras a tu pueblo? El Señor tu Dios, mira cómo completa el pensamiento. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados. Una vez más te digo, si tú vives eso, tú vas a ver la herencia. Tú vas a ver lo prometido. Ahora escúchame bien, la inculcarás a tus hijos. El reino de Dios establece que a los hijos yo les enseño la ley del reino. A los hijos yo les enseño la constitución del reino. Ha movido las fichas el enemigo con tantos cuentos. ¿Se acuerdan de lo de la ventana de Overton que enseñaba Paul? Una verdad difícil de tragar. Un cambio social difícil de tragar o un cambio político difícil de tragar, pues vamos adobando el asunto por décadas. Paul ponía el ejemplo de la hechicería. Ahora los cristianos se sientan a ver hechicería y películas del diablo. Pero la Constitución dice que Dios lo aborrece y que no participes de eso. Pero entonces nos han adobado, nos han preparado a través de los siglos y empezaron con el cuento de que las cosas están difíciles y tienen que trabajar todos en la casa, porque esto hay que pagar demasiadas deudas. Perfecto. Y después, ok, y el hombre y la mujer tenemos los mismos derechos. Claro que tenemos los mismos derechos, eso es verdad. Y la mujer tiene tanta capacidad como el hombre, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios 31? Era una empresaria, compraba y vendía telas al mercader. De ella dependía que su casa estuviera bien, porque ella sabía hacer todo lo que dice el capítulo. Perfecto, hermanos. El problema no es ese. El problema es que sacaron a papá y a mamá de la casa. Los nenes quedaron al garete en buen puertorriqueño y se le entregó a los cuidadores, que no son exactamente cristianos. Sino, mire hermano, con dolor en el alma yo le digo que nosotros conocemos de un caso, de alguna manera emparentado con nosotros, que esos dos muchachos trabajaban, los dos eran dos profesionales, ingenieros. A las 5 de la mañana ya estaban de pie porque se tenían que ir lejos a sus lugares. Y dejaban a su bebito recién nacido en un cuidado donde lo ponían en una cuna hasta que ellos llegaban. Y por supuesto que en esa cuna lo alimentaban, pero había un montón de cunas. No lo podían tener en los brazos, no les hablaba la palabra. Siempre me acuerdo de Carmen Lilia Montes de Oca. Carmen Lilia tenía un diseño que el Señor le dio para su congregación. Ellos tenían enseñanza para los niños del reino. ¿Cuántos saben que vale la pena que la iglesia se meta en esto? Hermano, ¿usted sabe cuántas casas no saben lo que es reino y no lo van a enseñar a los niños? Pero ¿sabe a qué edad empezaba el niño en esa administración de enseñanza? A la semana de nacido. Ellos tenían un salón de cuna donde ponían el bebé y las personas que estaban a cargo de ese salón de cuna
empezaban a hablarle a los bebés de quién era el Señor, de cuánto los amaba, de cuán amados y aceptados habían sido al nacer y de lo que Dios tenía para ellos a la semana de nacidos, hermanos. El primer grupo que era enseñado en la iglesia hasta el añito era ese. Porque nosotros somos espíritu y ese espíritu está recibiendo. Recibe desde el vientre, recibe desde el vientre, recibe desde el vientre, porque está vivo desde el vientre. Si en el vientre se mueve, si en el vientre reacciona, ¿cómo tú vas a decir que puedes disponer de él? Y si alguno lo ha hecho, el Señor tiene perdón para usted. Arrepiéntase. Que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Pues si tiene derecho sobre su cuerpo, que se corte una pierna. Pero no tiene derecho sobre otra vida que no es ella. Solo está dentro de ella. Si tanto derecho tenemos sobre nuestro cuerpo, entonces está bien suicidarnos. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué no mejor volvemos a la ley de Dios? A lo que dice Dios. Pero yo lo que estoy tratando de decirte es que tristemente, socialmente, todo se complicó de una manera que ahora los padres no pueden estar con los hijos. Y si están es muy poco tiempo. Yo espero, porque como el enemigo hace cosas como una pandemia y le pasa como a Amán, que la horca que preparó, él queda ahorcado. Pues ¿qué pasó con la pandemia? Pues que los niños fueron devueltos a sus casas con sus padres. Yo espero que los hijos del reino estén aprovechando para enseñarle la constitución del reino a sus hijos. Escúcheme, en 2 de Timoteo 3:16 dice, hablando Pablo a Timoteo, le dice que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. ¿Por qué? Porque la madre y la abuela de Timoteo eran judías y eran creyentes en Jesucristo. Y desde la niñez, no sé si cuando él era niño ya habían conocido a Jesucristo o solo eran judíos, pero desde la niñez le enseñaron las Sagradas Escrituras, porque ese es el mandato de la ley del Señor. Enséñale a tus hijos desde que nacen, empieza a enseñarle las Escrituras. Dice 1 Timoteo 1:5, habla de la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y yo sé que en ti también habita una fe que fue inculcada desde la niñez. Ah, pues entonces eso es un trabajo de las madres. No, señor. Es de los padres y las madres, pero el padre de Timoteo no era judío ni cristiano. ¿Entendiste? Y eso está en Hechos 16, esa historia. Así que los padres enseñan a los hijos la palabra del Señor. Y mi hermano, aprenda a enseñar la palabra del Señor. Y mi hermano, cuando hable de Noé, no lo ponga a pintar un barquito lleno de animales, porque esa no es la enseñanza. La enseñanza es que son salvos los que le creen y le obedecen. Y los otros son destruidos. Esa es la enseñanza. ¿Usted me entiende? Óigame, ¿qué hubiera pasado si Noé escucha la voz de Dios y no le da la gana de hacer el barco?
se lo hubiera llevado el diluvio. ¿Verdad que sí? Aquí lo importante es obedecer. ¿Sí? Entonces usted va a enseñar a sus hijos a obedecer. Usted va a enseñar que esta es la verdad. Esta es la verdad que nos hace libres. Esta es la verdad que abre las ventanas de los cielos. ¿Qué dijo el Señor? Si ustedes hoy obedecen mis palabras, yo le amaré y mi Padre le amará y vendremos y nos manifestaremos. Si usted obedece a la palabra, el Señor va a manifestarse en medio de tu casa. Amén. Aquella mujer interrumpió a Jesús que estaba predicando y le dijo, bienaventurados el vientre que te cargó y los pechos que mamaste. Y Jesús le dijo, más bien bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ese es el que es bienaventurado. Ese es, que era bienaventurado, que goza del favor de Dios. Amén. Génesis 18. En el verso 19 está hablando de Abraham. El Señor se le apareció a Abraham. Se aparecieron 3 hombres donde estaba Abraham. Y, curiosamente, dice que el Señor se quedó hablando con Abraham y que 2 ángeles siguieron caminando hacia Sodoma y van a destruir a Sodoma. Así que eran 3, pero de momento se quedó uno con Abraham y siguieron los otros 2. Y este que se quedó con Abraham se presenta como el Señor. Y dice, yo no le voy a ocultar a Abraham lo que está pasando, porque dice el verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. Parece que hoy es una mala palabra mandar. Parece que hoy es una mala palabra que los padres manden en la casa. Pero en la cultura del reino es así. Y tú eres ciudadano del cielo, no de este mundo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque cuando tú haces eso, el Señor hace venir sobre ti lo que se te dijo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿qué dice? Yo quiero verlo en inglés, ese texto. Yo quiero que lo veamos en inglés. De la King James. For I know him. Miren esto, cambió. No dice porque yo sé que Abraham. No, porque yo conozco a Abraham. ¿Y qué conoce de Abraham? That he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord. Escucha, el reino de Dios tiene maneras de operar, ways. En el reino de Dios las cosas se hacen de otra manera. Y una de las maneras de operar el reino de Dios es la autoridad, el orden. For I know, dice, that he will command. Allá dice que él mandará a sus hijos después, y a su casa después de sí. La palabra griega es Savah. T-S-A-W-A-H-I.
y la fuerza de pronunciación está al final. Sabá. Y yo quiero decirte que Sabá, lo que está diciendo es que Él establecerá un orden en su casa, que Él establecerá mandamientos en su casa, que Él va a constituir en su casa una manera de operar. Que Él va a dar mandamiento a su casa, que va a disponer, que va a comisionar a sus hijos a algo, que va a mandar a hacer algo, que va a poner en orden las cosas. Que la gente quiere vivir sin orden, al garete como a cada uno le da la gana, porque ahora nadie manda. Si tú estás en una empresa, hay un presidente de la empresa, y hay una junta, y hay unos gerentes, y hay un orden de mando, y si no, la empresa se va a pique. Porque si el que llegó último decide que no va a hacer lo que le dicen, porque a él nadie le manda, lo van a votar, porque si no, la empresa cae. Si cada uno hace lo que le da la gana. Ah, pero en la casa no puede haber orden. ¿Quién dijo? No lo dijo Dios. Lo dice el diablo, que es anárquico. Ahora escúcheme bien y bien claro que me escuche. El machismo es una aberración del viejo hombre que dice, tú eres hombre, por lo tanto no te importe tu familia, hazlo todo a tu favor. Establece leyes y establece que tú eres el que manda y no escuches hijos ni mujer, porque a ti lo único que te tiene que importar es que tú eres el que mandas. Y hay cristianos viviendo en ese desenfreno. Y yo no estoy promocionando eso, porque para lo que Dios estableció el orden y la autoridad delegada es para que sepan establecer sobre la casa el gobierno del cielo y se suelte la bendición. La autoridad delegada representa a Dios. El padre y la madre representan a Dios y su amor. Representan la palabra de Dios. Representan los propósitos de Dios y no los intereses de su propio corazón. Y ser cabeza es ser dirección, no ser abusador. ¿Quedó claro? Pero yo quiero decirles algo. Hay una corriente muy fuerte y muy acelerada que de la misma manera que está tratando de permear en el pensamiento de nuestros hijos, porque no hemos sido nosotros los que los enseñamos, sino que los hemos entregado al Estado. Escuchaba a una mujer comentarista, no voy a decir nombres, espero que ustedes no descubran quién es. Pero estaba insinuando que el Estado tiene que tomar por encima de los padres. Porque ¿cuántos padres hay que no saben atender a los hijos? Lo sabemos. O que maltratan a los hijos, lo sabemos. El único problema es que ella estaba incluyendo los fundamentalistas. No saben enseñar a los hijos y lo que quieren es enseñarle cosas de supremacía del hombre. Pero tenemos que enseñar la palabra de Dios y vivir como dice la constitución del reino, hermanos. Hay una corriente ideológica rondando muy fuerte que ve a la familia como una fuente de desigualdad, de injusticia y de opresión. Porque lo que pretende decir es, no se deben usar palabras de empoderamiento, como si alguien tuviera más poder que el otro. Perdóname, la palabra del Señor dice
que los hijos tienen que obedecer a los padres. Eso lo dice la palabra del Señor. Y dice que si un hijo es desobediente a los padres, el resultado va a ser muerte prematura. Eso es lo que dice la palabra. Tú tienes que saber que el Señor ya decretó. ¿Sabe que hay la Biblia textual dice: escuchen mis decretos y mis mandamientos. Escúchame, el Señor decretó: si deshonras y desobedeces a los padres, tu vida se va a cortar antes de tiempo. Tú tienes que aprender a obedecer, padres. Y por supuesto que cuando la palabra dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, está diciendo: ese mandato duró hasta aquí. Van a constituir una nueva familia, van a establecer un nuevo gobierno, siempre respetando y honrando a los padres, por supuesto. Yes. Nos están tratando de enseñar que eso está mal y que la familia es una fuente de opresión. ¿Por qué? Porque obligan a los niños. Se creen que tienen autoridad para corregir a los niños. Los padres tienen autoridad para corregir a los niños. No tienen autoridad para maltratarlos. Y el maltrato es otra aberración del viejo hombre. Y Proverbios lo que dice es que corrijas a tu hijo, pero no te apresures a hacerle daño, porque el que usa de violencia solo añadirá nuevos males. ¿Verdad que dice eso? Pues tú no vas a usar de violencia, tú vas a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Yo quiero que tú entiendas algo, hermanos. Y aquí voy a sacar libretas viejas de lo de consejería. Miren. Y de lo que nos enseñaban a los maestros. Me gustó tanto el haber tenido que participar en talleres con relación a los niños preescolares y de kinder. Y una de las cosas que enseñan es: saben que los niños tienen de esa edad, pues sufren el asunto de separarse de los padres y lo dejan en una escuela. ¿Cómo el maestro va a lidiar con esa situación? Entre paréntesis, perdónenme, en el colegio, pues las mamás los dejaban en prekinder y los nenes se quedaban llorando. Y bueno, un día yo llegué a la oficina y en el balcón había una mamá de prekinder que llegó su primer día, dejó el nene y estaba llorando en el balcón de la oficina. Yo le dije: mamita, ¿pero qué pasó? El nene se quedó llorando. Me dijo: no, el nene me dijo: vete ya. Ella estaba llorando por otra cosa. Pero bueno, lo que quiero decirles es que una de las cosas que nos enseñaron es que mientras más rutinas tú le das a un niño pequeño, más seguridad desarrolla. Porque entra en paz, porque se le quita la ansiedad de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué me van a hacer? Sino que él sabe cuando pase esto, y de hecho las maestras tienen escritas las rutinas con dibujitos para que ellos identifiquen las partes. Y cuando el nene se pone nervioso, la maestra le dice: mira, estamos aquí y ahora vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esto y luego llega mami. ¿Me entienden? Y yo te quiero decir como padre, tú sabes que tus rutinas en el hogar imparten seguridad a tus niños. Si tu niño no sabe si hoy come o no come, o dónde va a comer, o a qué hora va a comer, si tu niño no sabe si hoy se baña en casa de abuela o en la casa mía, o si me tengo que poner ropa del primito,
porque no cargan con mi ropa. ¿Quién está aquí? Si tu niño no sabe y está expuesto a la situación de que cada día el asunto es diferente porque tú no tienes ningún orden en tu vida, tu niño va a ser un niño inseguro, y si es un niño inseguro será un niño rebelde. Porque a nadie le gusta eso. Ay, Dios mío. Estamos. Esa corriente ideológica que está moviéndose ve la figura del padre como un símbolo de todos los males. Ahora el malo es el hombre. Ay, hermano, yo le voy a decir una cosa. Es dolorosísimo cuando un hombre mata a una mujer o a su compañera consensual, a su esposa. Eso es una cosa horrenda. La realidad es que en un % muy alto, un hombre pesa por lo menos 50 libras más que la mujer. No es en todos los casos, a lo mejor pesan casi igual. ¿Quién sabe si hay algún caso en que ella pese más? Pero en la mayoría de los casos, y para ser así, mira, como un 60% vamos a poner, los hombres son más grandes, más fuertes, además de que son más musculosos. Que un hombre se atreva a levantar la mano contra una mujer, una barbaridad, un abuso, una poca vergüenza. Y no voy a decir nada más. Ahora, escúcheme bien. ¿Cómo es posible que este país promocione y alerte el asunto tanto en ese aspecto? Y yo leí una noticia que me enseñó Paul y la tenía por ahí, pero no la busqué. Pero decía, hubo una disminución en esta década de los abortos y solamente hubo 870, qué sé yo qué, millones de abortos en este tiempo, de este año a este año. Más nada. ¿Qué alerta están convocando? Ah, no, porque eso es normal. El mundo te está diciendo, y tú tienes que enfocarte en la palabra de Dios y en la constitución del reino. El mundo está desalentando a la figura del varón, quitándole privilegios y derechos. Pero Dios coronó al varón con autoridad para que lo represente a él, para que represente los cuidados de Dios, el amor de Dios, la impartición de sabiduría de Dios, para que la casa sepa que están protegidos, que están bendecidos, para que en acuerdo con su esposa, y donde quiera que se pongan dos o más de acuerdo, todo les será hecho. Y si decides tú y ella no puede opinar, eso no es acuerdo. Por si acaso. Hermanos, estemos alerta. Porque no es solo sobre la sexualidad de nuestros hijos que quieren venir. Quieren venir sobre todo lo que para Dios es el fundamento de la casa. Y yo lo que quería dar hoy la introducción, pero lo que yo quisiera es que pudiésemos hablar de qué se supone que hagan las familias. Tenemos que retomar cómo está nuestra casa. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Quién enseña? ¿Quién le forma la mente a nuestros hijos? Estuvimos leyendo en 2 de Timoteo, sobre Timoteo, ¿se acuerdan? Pero ese capítulo 3, el mismo que dice, pero tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, ¿verdad? Saben, porque su madre y su abuela le enseñaron las sagradas escrituras desde que era un bebito, porque se le enseña a los hijos y a los nietos. Aleluya.
ese capítulo 3, ¿cómo empieza? Porque debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Escúchalo bien. ¿Cómo se pueden levantar hombres y mujeres así? Pues depende de quién les enseñó. Y depende de qué le enseñaron. Si le enseñan la ley de Dios, ellos no van a ser así. Y si dejamos que sea el mundo quien les enseñe, si dejamos que sean las feministas extremistas quienes los enseñen, si dejamos que sean los que creen en la ideología de género los que le enseñen, si dejamos que sean los ateos y los humanistas los que le enseñen, tendrán esas características. Ahora, yo te quiero decir a ti, padre, y por eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Yo te quiero decir a ti, padre, tú puedes evitar que tu hijo sea un vanaglorioso y un amador de sí mismo. Porque tú estás llamado a impartir amor a tu hijo, pero no hacerle creer que él es un Dios. Tú eres el que estás llamado a decirle a tu hijo que tiene que amar a los demás igual que a él mismo. No creerse que está por encima de los demás. O que merece más que los demás. Tú eres el que le enseñas a tu hijo a no ser intemperante, a tener control de sí mismo. A que no puede estar restrayando las cosas o rompiendo las cosas porque le dio la gana, pero si ve a papi dando puños en las puertas y haciéndole boquetes. Tú eres el que le enseñas a tu hijo a no ser un ingrato. Tú eres el que le enseñas a tu hijo a tener afecto natural. Hermano, yo les hice un cuento de un niño que desde la semana de nacido lo dejaban en o de 2 meses de nacido lo dejaban en un cuido, en una cuna, y volvía a ver brazos en la tarde, y solo allí le dieron la botella y le cambiaron el pamper, porque ni lo bañaban. Hello, ¿qué afecto natural puede producirse en esa vida? Entonces se va a escandalizar el padre, porque cuando ese nene tiene 8 años, pareciera que no me ama. Pero ¿cómo te va a amar si no te conoce? Si no sintió tus brazos, tu amor, tus besos, tus caricias, ¿qué le pasa a la generación de ahora? ¿Cómo puede ser más valioso el dinero que tu hijo? Ponme otra vez el texto ese. Mire, escuchen, ¿eres tú el que decide si tu hijo va a ser un desobediente a los padres? A casa fue pero de esto les digo, el niñito del que voy a hablar ya tiene hijos, así que nadie aquí se sienta aludido, no son ninguno de ustedes. Hace muchos años, llega esta pareja a casa y el nene, en sus maravillosos 2 años, ¿ustedes saben cómo son los nenes a los 2 años? Todo energía, todo energía. Así que él, acabábamos de comprar un sofá blanco, pero ¿cómo se nos ocurre comprar un sofá blanco en tela? Eso como una surumería, pero bueno. Se trepó al sofá, arrancó cuadros, él hizo de todo, él se trepó en el sofá, alcanzó otra cosa, entonces el papá le decía, fulanito, estate quieto. Por supuesto, no se iba a estar quieto. Entonces, pues no te estés quieto, pero no te trepes ahí. Pues trépate ahí, pero no agarres eso. Pues agárralo,
tumbes. Hermano, ¿quién manda? ¿Cómo que qué tú le estás enseñando a tu hijo? Tú le estás enseñando desde que está aprendiendo a caminar, que él manda y él no va a obedecer a sus padres. Entonces después fuimos a un cine en una ocasión, porque nosotros vamos al cine, hará 1000 años que no vamos, pero vamos al cine. No tiene nada de malo ir al cine, esa no es la silla de escarnecedores. La silla de escarnecedores es sentarse a hablar de los pastores y de la iglesia, eso es silla de escarnecedores. Entonces nos sentamos y delante de nosotros se sienta una pareja con un nene. Y el nene empezó a gritar y que se quería ir y qué sé yo qué, y los papás no se querían ir. Bueno, pues los gasnatió. O sea, ¿usted sabe qué es eso? Cogió a la mamá y le dio como 10 pescozones delante de nosotros y por Dios. ¿Y qué hacen los padres? Nada, porque no saben qué hacer, porque no han sido enseñados. Ellos no tienen la más mínima idea de qué van a hacer con sus niños. Triste. Y no diga, pero nadie enseña a uno a ser padre. Sí, la palabra enseña. Lo que pasa es que tú no conoces la palabra. Porque tú conoces más de televisión o de Netflix o de internet que de la palabra. Porque para todo tienes tiempo, pero no para la palabra. Pero la palabra instruye de lo que vas a hacer con tu hijo. Y además de la palabra, en oración, por el poder del Espíritu Santo, te he revelado muchas cosas que puedes hacer por tu hijo. Mire, mi hermano, yo me acuerdo de una manera sorprendente que una líder de la congregación me contó en una ocasión que se desapareció en cierto lugar, que no fue en su casa, un dinero. Ellos estaban en ese lugar y entonces empezó toda la situación. Y ella se puso a orar, calladita, y el Señor le dijo, tu hijo tomó el dinero. Así que ella fue donde el hijo directamente y le dijo, me dijo el Señor que tú hiciste tal cosa. Y el muchacho confesó y entregó. Qué tremendo los dones de Dios para beneficio del hogar, para corregir, para instruir, para alinear, no para caerle a pescozones a tu hijo y dejarlo muerto en el piso, sino para decirle lo que tiene que decirle de parte de Dios. Amén. Amén.